que hoy pues ya no, quedan solamente las cenizas y este 2025 veremos los resultados de esa reforma judicial. Compañeros, ¿qué les parece que vamos al siguiente tema? Algo que publicaba por ahí Rubén Cart en sus redes sociales que me llama mucho la atención. ¿Cómo es que Oxfam está publicando un informe en el que señala cómo es que las fortunas de los más ricos están construidas sobre las privatizaciones de la era del PRI y la nula existencia de leyes de redistribución de la riqueza, ¿no? Esto citando a un artículo del periódico español El País, bueno, en México, ¿no? Dice Kirk Hackberg, me encanta cómo el ONG verso, para hablar de las ONGs, pero como en el multiverso, apenas está descubriendo que las fortunas de los ultrarricos se construyeron gracias a la venta por mayoreo del Estado mexicano, efectivamente, ¿no? Algo que fíjense, el expresidente López Obrador mencionaba una y otra vez en sus conferencias de prensa mañanera. Él salía a decir que a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue que se da esta realidad de los súper ricos en México, que antes de eso solamente la familia Garza Sada, si no me equivoco, en México eran multimillonarios, tenían miles de millones de dólares, y que después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, bueno, aumentó a 30 el número de personajes o familias en la revista Forbes. Y bueno, efectivamente, pues hasta apenas ahora así lo plantean en los medios corporativos. ¿Qué opinas, César? Mira, Toño, me parece que el que se hayan tardado poco más de 30 años para hacer este reconocimiento, pues me parece que era más que obvio, ¿no? Y que obviamente, pues a lo mejor muchos de estos personajes que en su momento seguían ostentando poder, pues no se los permitían. Hay que recordar que en México, el que era dueño de la televisora como Televisa, decía que él hacía televisión para jodidos, ¿no? Él quería entretener a las masas sin que se enteraran de qué es lo que pasaba. En estos tiempos que tenemos una sociedad mucho más politizada, que incluso cuestiona cualquier información que se le pueda dar y va al origen de la noticia, salvo aquellas días de los chats panistas, pues obviamente no puedes tapar el sol con un dedo. Todos sabemos qué fue lo que pasó en México. En México el gobierno tenía concesiones únicas que de repente cuando se le dan a particulares, que aparte se les regalaron, hay que recordarlo, ¿no? Porque fueron de risa los precios por los cuales supuestamente salieron a subasta pública. Pues lo que hizo Salinas en su momento fue allegarse de un grupo de empresarios para que yo creo, no tengo las pruebas para demostrarlo, fueran sus prestanombres y terminaran siendo parte del negocio, ¿no? Recordemos cómo Carlos Slim se convierte en mega multimillonario, derivado de que les dan la concesión de Telmex, posteriormente sale Telcel, y así lo fueron haciendo, pero esto no es algo nuevo, a lo mejor en 10, 15, 20 años veremos que también publiquen que pues, en el sexenio de Peña Nieto, pues quisieron vender CFE, quisieron vender Pemex, y que llegaron a, pues obviamente, hechos que jamás pensamos que fueran posibles, porque siempre hemos pensado que Pemex es de los mexicanos, ¿no? Por lo menos así siempre nos lo vendieron desde que vino Lázaro Cárdenas, ¿no? Con la nacionalización del petróleo. Y pues nosotros siempre hemos pensado que Pemex es nuestro. Ahora nos damos cuenta de que la realidad es que a Pemex lo saquearon toda su vida y que incluso atrevieron a intentar venderlo. Pero pues esas narrativas que crean ciertos personajes, ¿no? De la comentocracia, políticos de oposición, que incluso ahora en este nuevo tema, ¿no? Cuando Estados Unidos nos viene a decir que quiere que los boinas verdes, para que la gente entienda, son las fuerzas especiales de los Estados Unidos, y como utilizan una boina verde, pues se les conoce como boinas verdes, ¿no? En México, por ejemplo, las fuerzas especiales en una boina negra, pues entonces serán boinas negras, para que la gente pueda entender la sutil diferencia. Ahora sí aplauden, critican la militarización supuestamente en México, pero aplauden el que supuestamente Fuerzas Armadas extranjeras pueden venir a México a hacer trabajo. Y esto es completamente claro, ¿no? Cuando nosotros vemos que estos grupos de empresarios que se aliaron, muchos de ellos para protegerse posteriormente con empresas transnacionales del extranjero, casi todas de Estados Unidos, pues fue con la intención de poder seguir teniendo un monopolio en México de todas estas actividades que los hicieron sumamente ricos.
Obviamente, pues no había distribución de la riqueza porque no existían contrapesos. Y cuando les dan la oportunidad de que hubiera contrapesos, todos estos supuestos órganos independientes lo que hacían era siempre favorecer a estas empresas. Esa es una realidad que nadie puede tapar, por más que quieran crear una narrativa. Bien lo comentas tú, Toño. México es uno de los países más ricos del mundo. El problema es la distribución de la riqueza. ¿Cómo puede ser posible que un personaje como Ricardo Salinas, que para comprar TV Azteca, si no mal recuerdo, eran entre 700 u 800 millones de dólares, pidió préstamos a todo mundo, entre ellos a Raúl Salinas de Gortari, quien era el hermano del presidente de México, que era Carlos Salinas de Gortari, que de ahí, de entrada, existía un claro conflicto de intereses, ¿no? Y que hasta el día de hoy se sigue hablando que nunca le pagó ese dinero, ¿no? Por lo menos así es como ha quedado la noticia. Pasar de 800 millones de dólares con una empresa endeudada que dejó en garantía a tener una fortuna de poco más de 13.600 millones de dólares. Es imposible que de forma legal, si no le hubieran dado esas concesiones, se hubiera podido amasar esa fortuna, ¿no? Que al día de hoy, pues sabemos que gran parte de esa fortuna es porque no le gusta pagar impuestos. Y él lo justifica diciendo que el gobierno no cumple con sus obligaciones, entonces él no va a cumplir con las obligaciones de pagar impuestos. Pues estaría todo dar que nosotros pudiéramos, ¿no? Determinar si vamos a pagar impuestos o no vamos a pagar impuestos. Es como las personas que van y compran a su tienda, que dijeran, bueno, es que usted me está cobrando demasiado caro y la verdad es que el producto que me vendió no es un producto que sirviera porque a los 15 días se me descompuso, pues no voy a pagar. Imagínate si de mutuo propio nosotros pudiéramos decidir, pues estaría a todo dar, nada más que las leyes no funcionan de esa forma. Hay que recordar algo. Las leyes, mi querido Toño, fueron creadas desde los tiempos de los romanos, lo que conocemos al día de hoy, ¿no? Como estas leyes que nosotros seguimos manejando al día de hoy, y que se creó el derecho civil para que los ricos, los poderosos y el gobierno le pudiera robar a los pobres, pero de forma legal, diciéndoles, es que aquí la ley lo dice, entonces él te puede cobrar, él te puede vender, él te puede quitar porque tú no pagaste este crédito. Y después se dieron cuenta que cuando la sociedad se molestó y que empezó a ejercer la justicia por propia mano, entonces crean el derecho penal. Y el derecho penal se crea para que el pobre no le pueda robar al rico y de forma legal le digan, es que tú robaste y como tú robaste, pues entonces te jodes, ¿no? Te tenemos que meter a la cárcel. Esa ha sido la problemática que hasta el día de hoy lo único que han hecho, pues ir moldeándola. ¿Para qué? Pues para que siempre el rico y el poderoso pueda seguir teniendo ventaja sobre el desprotegido y sobre el que tiene menos recursos. Es una realidad que no podemos cambiar por más que hemos intentado, ¿no? Y en un sistema como el nuestro, el sistema mexicano, en donde se prioriza la legalidad sobre la justicia, porque hay que recordar algo, adoptamos un sistema anglosajón, en específico de los Estados Unidos, en donde lo que en Estados Unidos se busca, por lo menos en materia penal y en algunas otras materias, es que por medio de un jurado popular de pares, así, de gente ciudadano igual, juzguen a una persona y que de forma unánime lleguen a una conclusión. Eso es priorizar la justicia sobre la legalidad, porque el juez nada más está para llevar el proceso legal entre las partes, ¿no? En este caso, entre la fiscalía y entre la defensa, o la asesoría jurídica que va con la fiscalía. Pero lo trajimos a México y en México le quitamos el jurado popular. Entonces dejó de ser un sistema justo para convertirse en un sistema legaloide. Y hay que recordar algo, ¿no? Hay un famoso dicho y es muy cierto. A los amigos la justicia y la gracia. A los enemigos simplemente la ley. Cuando tú quieras aplicar la ley, puedes perjudicar a quien tú quieras. Cuando tú aplicas la justicia y la gracia, entonces puedes concederle beneficios, como hemos visto últimamente con el Poder Judicial, que al grueso de la población no se los concedes. Entonces, me parece que esa es la problemática real de lo que vivimos en el país. Sí, vemos efectivamente cómo es que muchas veces esa ley se aplica para algunos en cuanto a la justicia, en cuanto a los beneficios. Y bueno, pues hoy tendría en todo caso el gobierno de México oportunidad de hacer que un moroso magnate y barbaján como Salinas Pliego pues pueda pagar lo que le debe, deja tú en cuanto a impuestos al gobierno, a México, de lo mucho que se ha quedado él en esto que nos planteabas, querido César, efectivamente, cómo es que pues mediante concesiones,
pidiendo préstamos a todo el mundo, entre estos a Raúl Salinas de Gortari, pues amasara tal fortuna que tiene. ¿Tú qué opinas de todo el tema? Kurt, es un tema tuyo. Dinos, querido amigo. Bueno, yo hice ese tweet anoche, después de haber leído el artículo y el informe, porque me pareció chistoso a la vez, pero también muy disgustante, ¿no? De Oxfam, que es uno de esos mayores representantes de lo que llamo ahí el ONG verso, salga una generación después, 30 años después, para decir lo que no solamente es obvio al pueblo mexicano ahora, sino que lo fue en su momento, ¿no? ¿Cuánta gente estuvo pegando el grito al cielo en esta época de los 80s y los 90s? Que estas privatizaciones solo iban a servir para crear una nueva clase de multimillonarios a costa del pueblo, ¿no? Cuando se estaban rematando teléfonos, cuando estaban rematando los bancos uno por uno a los amigos de Salinas, a las aerolíneas, a las minas, a Grupo México, ¿no? A más de 1,000 empresas públicas en ese momento. ¿Y qué pasaba con la gente que pues se alzaba la voz? Pues muchos de ellos ya no están con nosotros, ¿no? Los 600 mártires de los primeros años del PRD, por ejemplo, o los que luego protestaban contra pues, el gran rescate de Fobaproa, ¿no? Este gran atraco a la nación. ¿Dónde estaban las ONGs en ese momento, Toño? ¿Dónde estaban? Estaban por ahí reconociendo el fraude electoral de 88, abogando por los mártires del PRD, ¿no? Estaban ahí, pues, alzando la voz en ese momento contra las privatizaciones, ¿no? Y todo este capitalismo de cuates y de achichincles que había en este momento. No, no. O tal vez tibiamente un poco a las márgenes, ¿no? Esperan a que haya una distancia suficiente de una generación para poder luego sacar un reporte diciendo lo obvio, ¿no? Como dijeron muchos en la respuesta a mi tweet, descubriendo el hilo negro, ¿no? Gracias por decirnos desde Londres que las privatizaciones empobrecían el pueblo y pues enriquecían a una nueva clase de multimillonarios con los que el pueblo mexicano ahora tiene que estar lidiando porque tienen muchísimo poder económico, ¿no? Gracias por decírnoslo. Muchas gracias. Genial, ¿no? Y hay que entender cómo funcionan esas ONGs, ¿no? Y por qué no estaban ahí alzando la voz en su momento y tomando la calle, ¿no? Porque ellos, desde sus grandes capitales cosmopolitas, pues cobran buenos salarios de todos los donativos que reciben de los mismos gobiernos que se encargan de, pues, mantener en una posición marginalizada y precaria a países como México y el sur global, ¿no? Los mantienen en su precariedad porque siempre han beneficiado de mano de obra barata, ¿no? Y recursos naturales baratos. Entonces, ellos son parte de un sistema mantenido por ellos, por gobiernos, por instituciones. Oxfam también recibe financiamiento de USAID, por ejemplo, ¿no? Y también, de manera perversa, los mismos ricos que han beneficiado de esas privatizaciones luego crean fundaciones, obviamente para pues, limpiar impuestos, pero crean fundaciones para luego donar magnánimamente a esas mismas ONGs. ¿Tú crees que ellos van a estar en el momento criticando esos mecanismos? Lo hacen con la distancia del tiempo, ¿no? Y qué bueno que sacaron un reporte, fue un buen reporte. Hablaron de los multimillonarios en México, hablando de la necesidad de una reforma fiscal, hablando de la necesidad de mayores mecanismos de redistribución de la riqueza. Yo estoy a favor de eso. Claro que estoy a favor de eso. Pero lo que es, pues, disgustante, por decirlo menos, es que este mayor representante de las ONGs en el mundo salga a decirlo tanto tiempo después, ¿no? Justo en un tiempo cuando ya se ha desnudado, ¿no?, la función de muchas ONGs en fomentar revoluciones de colores en el mundo, ¿no? O pues ir avanzando intereses de la misma gente que ahora critican, ¿no? Ahora hemos visto el caso de Georgia recientemente, ¿no? Georgia, el país de Georgia aprobó una ley que las ONGs de proveniencia extranjera
tienen que registrarse, tienen que ponerse en un registro de ONGs extranjeras para que se sepan cuál es su proveniencia. Oh, pecado mayor, ¿no? La Unión Europea casi pues tiene una crisis cardíaca y la misma presidenta de Georgia casi está pidiendo una intervención en su país por este crimen mayor de obligar a las ONGs de proveniencia extranjera a ponerse en el registro para que la gente sepa de dónde vienen y cuál es su financiamiento. Así, el grado de importancia de las ONGs, ¿no? En todo este aparato internacional que mencioné. Hay ONGs que hacen buen trabajo, nadie lo niega, pero también hay muchísimos ONGs que tienen papeles muy nefastos, avanzando propaganda e intereses, ¿no? De manera velada y supuestamente imparcial y objetiva. Y pues todo país soberano tiene el derecho de saber cuáles son sus organizaciones y quiénes están atrás y qué están haciendo. Y luego, bueno, con el pasar del tiempo no son tontos, con tal de mejorar su imagen y darse lavada de imagen, pues sacan reportes diciendo que, ay, bueno, las privatizaciones fueron malas. Ok, bueno, gracias. Y ahora hay muchos multimillonarios con mucho dinero, ¿no? Y que Carlos Slim tiene, solo Carlos Slim tiene, pues, más dinero que una cuarta parte de los mexicanos. Sí, gracias. Gracias. ¿Dónde estaban en su momento? Y, pues, ¿qué están haciendo desde ese entonces para combatir eso, ¿no? O cualquier gobierno que ha intentado hacer algo para remediarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que quise señalar, Toño, la hipocresía del discurso, usando un poco este vehículo del tiempo para sacar algo que todo el mundo sabía en su momento, pero no tenían un medio de comunicación para decirlo y tampoco tenían una ONG para decirlo. Sí, no, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué esperar tanto tiempo? A lo mejor están aprovechando que es para muchos la caída de Ricardo Salinas Pliego. Mucha gente le tiene miedo a este cuate, ¿eh? Pero miedo, no lo mencionan en los medios corporativos, en las redes sociales no lo arroban. Aquí sin censura, sí, ¿no? Porque tenemos un muy buen abogado, el licenciado César Gutiérrez Pliego, que ya nos dijo que pues, ahí le va a entrar a los catorrazos en caso de cualquier cosa. Oigan, para cerrar, nos queda un poquitito de tiempo todavía, nos quedan todavía 15 minutitos. ¿Les parece si les propongo un tema más que nos encontramos ahí de proceso? Porque, miren, ayer por la tarde publicó la muy empanizada revista Proceso datos muy interesantes sobre quien la Fiscalía General de la República señala de ser el segundo tirador en el caso Colosio. Un tema que el mismo presidente López Obrador llevó a su mañanera una y otra vez y que pues fue demeritado precisamente por el Poder Judicial, luego de que un juez dijera, no, esto es político, vamos a perdonar a este cuate. Pero fíjense, la hoy muy empanizada revista Proceso, con Arturo Rodríguez García, que es el periodista que redacta esta nota, que hace esta investigación,